Good morning and welcome to the first roundtable of the Spain Investors Day, titled Strategy and Management of ESG Factors in Times of Transformation, which is done in collaboration with Fundación Ceres. I give the floor to the moderator, Fernando Ruiz, President of Fundación Ceres. Fernando. Muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos a esta primera mesa redonda sobre estrategia y gestión de factores ESG en tiempos de transformación que celebramos en esta edición número 14 del Spain Investor Day. Me gustaría comenzar agradeciendo a Benito Berceruelo y a todo el equipo de estudio de comunicación por la organización del evento un año más y también por su invitación a la Fundación a moderar esta mesa. Moderación que hacemos por sexto año consecutivo alrededor de un tema como es la sostenibilidad. Un debate que empezó en la sociedad hace ya bastantes años, inicialmente alrededor de la transformación verde, alrededor de los temas medioambientales, pero que especialmente a partir de la pandemia se ha centrado en los aspectos sociales. La pandemia sometió a todo el mundo, a toda nuestra sociedad, a una enorme tensión y originó una demanda por parte de la sociedad hacia las instituciones públicas y hacia las empresas para que ayudasen en un evento tan complejo. Y efectivamente las empresas estuvieron a la altura, transformaron sus cadenas de producción para producir respiradores, para producir mascarillas, dedicaron recursos económicos, pusieron sus cadenas de suministro al servicio de la sociedad para superar la situación y ayudaron enormemente. Pero esa exigencia que se incrementó en la pandemia no ha venido para desaparecer, ha venido para quedarse y esa exigencia social hacia las empresas es cada vez mayor. Además, estamos viviendo un proceso de transformación tecnológica que está transformando nuestra sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Especialmente el año pasado apareció el tema de la inteligencia artificial con el famoso ChatGPT, que va a producir una enorme transformación en un segmento del mercado de trabajo que hasta ahora había estado menos afectado, y es el que se conoce como el segmento de cuello blanco y las profesiones. Profesiones que hasta ahora no se habían visto afectadas, como los abogados, como los economistas, como los programadores, una profesión, la de programador, que hace unos años se consideraba y hasta hace poco como una profesión de gran futuro, puede verse afectada de manera relevante porque los algoritmos de inteligencia artificial van a realizar por sí mismos en una gran parte la labor que hasta ahora hacían las personas. Y todo este proceso de transformación genera con una gran rapidez una enorme convulsión en el mercado de trabajo, haciendo que puestos de trabajo sean redundantes y, por otro lado, creando la necesidad de puestos para los que la sociedad, las personas no estamos preparadas. Y todo esto genera desigualdad. El proceso de transición medioambiental también genera muchas distorsiones y este proceso genera ganadores y perdedores. Y la demanda de la sociedad hacia las empresas es precisamente que colaboren con las instituciones públicas para que consigamos que esta transición tenga los menores efectos negativos posibles. Y para hablar de todo eso estamos hoy aquí y contamos, como ya se ha anunciado, con la presencia de José Bogas, consejero delegado de Endesa, Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados, y José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial. A los cuatro les agradezco mucho el que estén hoy aquí. Y me gustaría comenzar el debate con José Bogas, consejero delegado de Endesa, que dirige una compañía, una de las mayores energéticas del mundo, que ha sido confirmada por el año número 23 de manera consecutiva en el prestigioso índice Dow Jones Sustainability Index World entre las 8 utilities eléctricas con mejor rendimiento en sostenibilidad a nivel mundial. El sector eléctrico ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del precio del gas y nos gustaría empezar, Pepe, preguntándote cómo se puede impulsar esta transición justa desde el sector eléctrico. Vale. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Estudios de Comunicación por invitarme a participar en esta mesa. Y, decir en esto de la transición hacia una economía descarbonizada,
que es un objetivo absolutamente irrenunciable en el sentido de que nos estamos jugando el futuro del planeta, el sector eléctrico tiene un papel fundamental. Y ese papel fundamental que tiene el sector eléctrico lo tiene tanto por la labor que puede hacer en el propio sector eléctrico como de facilitador en otros sectores. Y me explico. En primer lugar, todo lo que se refiere a la descarbonización del sector eléctrico, que no es ni más ni menos que el cierre progresivo y gradual de las centrales basadas en combustibles fósiles. Prácticamente el carbón en España está ya totalmente cerrado y supongo que la década de los 30 será el periodo donde poco a poco los ciclos combinados, las centrales basadas en gas, irán cerrando o irán siendo sustituidas. La segunda parte es realmente el crecimiento y la sustitución de estas energías, el ver o el hacerlo con energías no emisoras, con renovables fundamentalmente. La tercera cuestión muy importante, y normalmente es casi la asignatura olvidada, es una gran inversión en la red, porque la red al final es todo el sistema que va a hacer posible que se lleve a cabo esa integración de esta generación distribuida y de consumos distribuidos. El cuarto eje fundamental para mí es la electrificación. Tenemos que tener en cuenta que el sector que más emisiones tiene en España es el sector transporte y fundamentalmente dentro del sector transporte el sector transporte de turismos por carretera, ¿no? Por tanto, lo que es la electrificación de esos consumos es un elemento fundamental para obtener la descarbonización. Entonces, esta electrificación debe ser algo que también hay que promover. Y lo último que diría yo es que todo esto, y si no las cosas no serían, no las alcanzaríamos, se tiene que hacer en un entorno donde, aunque no sea el impacto de la inteligencia artificial generativa, pero es un impacto de hacer coparticipar y sentir que tanto las comunidades locales como el empleo local que se creaba, esta gente perciba este cambio como un cambio positivo, como un cambio que incluso les va a llevar, no negativo, les va a llevar a una situación mejor en el futuro. Todo esto es difícil, pero si no consigues eso, los cambios son mucho más difíciles de llevar. Y luego yo diría que desde el punto de vista de lo que son también inversores, los inversores se están fijando mucho en lo que es la transformación tecnológica hacia un sistema, en este caso sistema energético, más sostenible. También se están fijando, cómo no, en lo que son los nuevos productos y servicios que tienen que ver con la eficacia y que tienen que ver con una economía circular, pero también cada vez más, porque surge, y aquí en España, pero en otros países, una cierta oposición a esas renovables, lo que se está buscando es, yo diría, la licencia social. La licencia social es ese diálogo que tiene que existir para poder llevar a buen puerto esta transición. Con todo y con ello, no nos olvidemos nunca de la parte económica. Lo digo y lo repetiré incluso durante esta mesa, que para que todo esto al final vaya adelante tiene que ser competitivo para el cliente, es decir, al cliente no le puedes convencer que cambie a una determinada energía o una determinada forma de hacer las cosas si no es competitivo con respecto a la anterior, y tiene que ser, que a veces nos olvidamos, rentable para el inversor, si no, por mucho que hagamos. Entonces, los fondos de inversión, los inversores, etcétera, aún buscando todo esto que tiene que ver con el ESG, todo esto que tiene que ver con la descarbonización, pues te vienen a decir, y cada vez más, el valor se le supone, como en la mili, ¿no? El valor se le supone, es decir,
Tiene usted una cuenta de resultados buena, tiene usted un balance fuerte, tiene usted unas perspectivas de crecimiento, está usted en un entorno regulatorio tranquilo, predecible, con certidumbre, etcétera. Y además, bueno, pues entonces, si todo esto está bien, vamos a hablar del otro. La sostenibilidad empieza también por la sostenibilidad económica de las empresas. No nos confundamos. Las inversiones tienen que ser rentables para el inversor y también competitivas para el cliente. Muchas gracias, Pepe. Efectivamente, el tema del permiso social o todo lo que gira alrededor de la reputación y la imagen es un aspecto clave. La banca es precisamente un sector que desde la crisis del 2009-2010 sufrió muchísimo desde el punto de vista de su imagen y desde entonces ha ido recuperando posiciones lentamente. Es verdad que no, en mi opinión, se le ha reconocido suficientemente todo lo que está haciendo. Tuvo un comportamiento excepcional en la pandemia y tiene multitud de acciones que muchas veces no son suficientemente reconocidas. El Banco Sabadell es un ejemplo en este sentido. Este año ha sido uno de los ganadores de los premios que otorga la Fundación Seres por una iniciativa sobre gestión de vivienda a través de una sociedad que se llama Sogeviso, que ha proporcionado soluciones habitacionales desde hace ya bastantes años a miles y miles de familias que estaban en una situación precaria. Pepe, tú eres uno de los mayores, de las personas con más experiencia en el sector bancario en la actualidad y llevas muchos años preocupado por este tema. ¿Cuáles son, en tu opinión, las claves para construir modelos de empresas sostenibles? Bueno, nosotros, la banca, de alguna manera nuestra función social siempre es la misma, es canalizar el ahorro de las personas hacia inversiones productivas, inversiones rentables y, por tanto, son fuente de progreso. Esta es nuestra función social tradicional. Dentro de esta función social está el análisis de los riesgos y de los riesgos que hacen que la inversión que nosotros realicemos, pues con unos debidos y necesarios elementos de error, pero que no sean superiores y que, por lo tanto, todos los créditos sean retornables, ¿no? Esta es la función tradicional, lo que ha hecho la banca, ¿no? Con periodos en que ha tenido más éxito y periodos en que ha habido pues, dificultades probablemente no previstas a su debido tiempo. Actualmente la sociedad está, como decía antes Bogas, estamos en una situación en la cual hay unos riesgos nuevos, ¿no? Y yo creo que el papel de la banca es también incidir en estos riesgos nuevos. Son, primero, el cambio climático, y como consecuencia del cambio climático, la actuación general, política y de todas las empresas en el sentido de hacer y de conseguir unos objetivos que se han montado a nivel internacional de reducir las emisiones de CO2 que están detrás de la causa de los cambios climáticos. Bien, este es un primer elemento que es un riesgo y, por otro lado, una necesidad. Ahí el papel de la banca es fundamental. Y es fundamental, en primer lugar, porque obviamente hoy ya nosotros contemplamos las diferentes empresas desde dos ópticas. No solamente la contemplamos, lo incluimos dentro de nuestros expedientes de riesgos, dos elementos que antes no incluíamos. Uno es qué riesgo, aparte de los riesgos económicos, financieros, de que no puedan vender, de lo que sea, qué riesgos desde el punto de vista climático pueda tener una empresa que otras no puedan tener y si esto lo tienen bien. Y por otro lado, hay el otro, que es cuál es el afán y el camino que cada una de estas empresas están recorriendo, sobre todo aquellas que son más importantes desde el punto de vista de emisiones de CO2, cuál es el camino que están haciendo en la transición ecológica. Y los bancos, pues, tanto por convencimiento como por regulación, estamos considerando el proceso y controlando y viendo el proceso de transición ecológica de todas nuestras empresas. Las energéticas como más importantes, pero el sector de la minería, del acero, del automóvil, etcétera. Entonces, esto lo estamos haciendo y estamos hablando con las empresas, buscando planes de financiación que al mismo tiempo sean planes retornables desde el punto de vista económico, pero que estén ligados a que todos juntos
andemos el camino que nosotros tenemos que recorrer hacia menores emisiones de CO2. Y eso yo creo que es el cambio fundamental que ha habido y que hay en el mundo actual y en la manera en cómo los bancos analizamos los proyectos de inversión de las empresas que son nuestros clientes. De lo social ya te hablaré después. Muy bien, gracias. Javier, los gestores de mercados estáis en el centro del proceso. Por un lado, la sociedad, los inversores demandando una atención por parte de las empresas hacia lo social, hacia el impacto que su actividad genera desde el punto de vista social, y por otro lado, las empresas. Y nos gustaría que nos contases, tú como responsable de BME y de una de las líneas más importantes del grupo al que pertenece a nivel mundial, ¿cuáles son, en tu opinión, cuál es el papel que desempeñan los gestores en este impulso de la sostenibilidad? Gracias, Fernando. Primero decir que en pocos paneles puedo estar más a gusto que rodeado de clientes, ¿no? Que sociedades emisoras y de colaboraciones como las que tenemos con el ICO, ¿no? Yo creo que los mercados juegan un rol fundamental en todo esto. Yo creo que a las alturas en las que estamos, yo creo que la fase de convencimiento ya la hemos cumplido. O sea, la fase de prédica ya la hemos cumplido. O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos internamente en el grupo, de lo que hablamos es de, ya estamos convencidos, ¿qué hacemos? ¿No? Que es cómo hacemos, no me presentes ningún PowerPoint más, ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Qué hacemos para contribuir a que la sostenibilidad sea una realidad? ¿No? Y yo creo que, en primer lugar, los mercados son la fuente de financiación, es decir, lo que José Bogas decía ahora mismo, que todos habláis de inversión, esa inversión en parte, seguramente, una parte importante para que esa sostenibilidad sea posible, esa transición ecológica, se financiará en los mercados, seguramente, de alguna manera, en renta fija, renta variable, pero todas las empresas sujetas a procesos de inversión en esta transición utilizarán los mercados de manera muy intensa, ¿no? Estoy seguro de eso. Segunda parte es la parte de la gobernanza, desde el punto de vista de que, como empresas y como empresas cotizadas, la implicación de la gobernanza de la compañía desde el punto de vista de sus comisiones ad hoc, en algunos casos ya, en las compañías más grandes del IBEX, ¿no? Para el seguimiento del impacto en sostenibilidad de las actividades de las compañías, creo que será muy importante, será muy relevante y ya es parte del trabajo que estáis haciendo, que estamos haciendo todas las compañías desde el punto de vista de contar cómo lo hacemos, explicarlo, cuál es el impacto en sostenibilidad que tenemos y que eso sea un bien, casi un bien público. Es decir, que el mercado, en su función de transparencia e información, proporcione a la sociedad también cuál es la contribución a la sostenibilidad de todas las empresas que emiten, que son emisoras de renta fija y renta variable dentro del mercado. Creo que eso es absolutamente fundamental y que servirá enormemente para muchas cosas, sobre todo porque, como decía al principio, yo creo que esto está ya aquí. Los emisores quieren los inversores quieren ver que las compañías, evidentemente, no hacen greenwashing, que lo que hacen es real. Y, por lo tanto, cuando buscan inversión, cuando buscan oportunidades de inversión, la parte de la sostenibilidad se está convirtiendo ya en una parte fundamental de su proceso de decisión. Y esto está quizá más extendido en las grandes gestoras del mundo, pero creo que es un elemento más del análisis de los analistas, de los inversores, desde el punto de vista de dónde quieren dirigir su dinero para invertir. Con lo cual, yo creo que ya, como decía, la fase del PowerPoint ya ha pasado. Creo que estamos ¿y esto cómo lo ponemos en marcha, cómo lo contamos y cómo hacemos de esto yo diría un bien público de la información? José Carlos, hablando de inversión y financiación, el ICO es un actor fundamental y además es un pionero en esta línea porque es una de las primeras instituciones que empezó con las emisiones de bonos verdes y es un gran canalizador de fondos con estos criterios de sostenibilidad. ¿Nos podrías contar un poco la labor que desarrolláis en este sentido y cómo ves desde tu punto de vista la situación de España en Europa en esta acción? Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí. Gracias a BNP y a Estudios de Comunicación. ICO, hace unos años decidimos ser más que un banco verde, un banco sostenible, entendiendo la sostenibilidad medioambiental, social y gobernanza,
y asumir, dotarnos de capacidades con los equipos profesionales de ICO, con capacidad de innovación, anticipándonos y adaptándonos a las circunstancias y con alcance, comprometidos, porque te has referido anteriormente al COVID. En 2019 decidimos comprometernos y tomar como punto de referencia el largo plazo con el marco financiero plurianual de la Unión Europea y adoptar los estándares europeos e internacionales como benchmarking para mejorar todos nuestros procesos, y así lo hicimos. Emitimos el primer bono verde, somos un emisor de referencia desde hace años en bonos sociales, y diseñamos una estrategia a largo plazo, 2022-2027, donde tomamos como marco de referencia, ya en pleno COVID, el marco financiero plurianual y los fondos Next Generation. Nos acreditamos como Implementing Partner y alineamos nuestra política de sostenibilidad, no solo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, sino con todo lo que se estaba planteando en la Comisión de la Unión Europea, de tal forma que el 40% de nuestra nueva actividad crediticia o de capital va a ser sostenible, sea medioambiental o social. Y de los 17.000 millones de euros que hemos hecho en los 3 últimos años, a la vez que gestionamos la línea Valesco-VIP, aproximadamente casi un 50% es sostenible, de lo que 2/3 es transición en verde, es decir, estamos cumpliendo. Además, como Implementing Partner de fondos europeos, Next Generation, estamos totalmente preparados para la puesta en marcha que haremos en las próximas semanas, meses, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los préstamos de la segunda fase, que vamos a movilizar casi 40.000 millones de euros, de los que un 60% será para la transición verde y un 20% para la transformación digital. Nosotros, la capacidad de innovación, y aquí hay empresas con financiación directa, bancos, donde la colaboración público-privada es fundamental. Hemos intensificado y ampliado la interlocución no solo con los bancos, sino también con las gestoras de capital privado, que los fondos de infraestructuras, las inversiones en energías renovables, en movilidad sostenible, va a ser muy importante en este papel que podemos jugar entre todos, sino también con asociaciones empresariales en sectores de referencia, donde el hidrógeno verde, energías renovables, eólica, fotovoltaica, la transmisión, el almacenamiento para el conjunto de la sociedad. Pero como Banco Nacional de Promoción tenemos el doble reto de colaborar para acelerar esta transformación del tejido empresarial español y también, a la vez, no dejar a nadie atrás. Hay que ser consciente de que la mayoría de las empresas son empresas pequeñas, son autónomos, y tenemos que facilitar una transición gradual al conjunto del tejido empresarial. Esas capacidades las hemos desarrollado, hemos innovado, tenemos préstamos ligados a indicadores de sostenibilidad, tenemos préstamos verdes, tenemos fondos de sostenibilidad e infraestructura para inversiones en capital en general, y todo en colaboración público-privada. Y desde el ICO siempre con incentivos positivos, es decir, aquellas inversiones y proyectos que sean más verdes tendrán más plazos, más carencias y menor coste de financiación. Muchas gracias. Pepe, antes has mencionado en tu primera intervención el tema de la tecnología. Efectivamente, el tema de la tecnología juega un papel crítico en este proceso. Impulsamos muchas veces desde todas las instancias movimientos que luego se van desencadenando y que tienen enormes consecuencias. Estamos impulsando el coche eléctrico, pero por otro lado parece que Europa está perdiendo la carrera con China en la fabricación de coches eléctricos, y que los coches chinos son mucho más baratos, con lo cual hay un problema, porque los que más coches eléctricos están vendiendo son precisamente los chinos, y eso
plantea otros problemas desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, y ocurre con muchos otros factores. El sector energético es uno de los más afectados por toda esta evolución tecnológica, y nos gustaría que nos hablases sobre este punto. ¿Crees que realmente la tecnología ayuda a construir modelos más sostenibles o es un factor? Bueno, eso sin duda. Déjame decirte primero que yo no sé si los coches chinos son más baratos o no, pero suponiendo que sean más baratos, también habría que ver qué costes y cómo se ha hecho aquel coche. Pero bueno, dicho esto, ojalá sean más baratos y ojalá sirva para, y en buena fe, hechos en buena fe, No tengan trampa, ¿no? que no tengan trampa, y ojalá sea un incentivo para la industria europea, fundamentalmente, en conseguir coches más competitivos, porque querría decir que lo hay. Bueno, dicho esto, el sector eléctrico yo creo que juega dos papeles. Un papel que es de impulsor, indirecto, ¿no?, pero de impulsor del desarrollo tecnológico, y otro papel de campo base de pruebas de una tecnología y de la innovación. Cuando digo el primer rol de impulsor de lo que es el desarrollo tecnológico, pues me estoy refiriendo tanto a la generación como a la distribución, como a comercial, ¿no? ¿En qué sentido? En la generación, bueno, se está impulsando, no es que lo hagan las empresas eléctricas o las empresas especializadas, en nuevas formas de generación y nuevas formas de almacenamiento de la energía. En distribución, fundamentalmente, la irrupción de la digitalización de la red. O sea, la red, lo decía antes, ha pasado de ser una red unidireccional a ni siquiera ya bidireccional, sino ha pasado a ser una red donde tienes múltiples puntos de inyección, múltiples puntos de consumo, y se necesita dotarla de inteligencia que la hagan más resiliente, inteligencia que la hagan mejore la seguridad de suministro, inteligencia que la haga más eficaz a la red, ¿no? Entonces, pero esto también hay quien lo hace. Nosotros tenemos la red y impulsamos esto. De forma directa, por ejemplo, en Endesa, cuando yo digo que invertimos en I+D, la gente piensa que si estamos invirtiendo en el desarrollo de una batería. No, yo no invierto, eso hay especialistas y hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros. Pero sí en aplicaciones, tanto en generación como en distribución como en comercial, que tienen que ver, o que es una cierta innovación, pero no es una innovación de investigación. Y por poner algún ejemplo, tenemos desde lo que es el gemelo digital, por ejemplo, en la red de distribución, con lo cual lo que podemos hacer es reproducir distintas situaciones que pueden ocurrir en la red sin afectar al cliente y ver cómo. Bueno, pues eso es una aplicación. Otra aplicación que tenemos es la vigilancia de las presas hidráulicas que tenemos, en el sentido de que la lámina de agua detectamos si hay sólidos que pueden después afectar a las turbinas o pueden crear algún tipo de problemas. Es decir, es una innovación aplicada. Por tanto, el sector eléctrico tiene esa función de facilitador y de impulsor de otros, muchísimo, de aplicación de esa tecnología o de esas tecnologías de una forma innovativa. Utilizamos baterías de segunda vida de coches para ver pues este tipo de aplicaciones. Y luego dentro del sector eléctrico, aparte de esto, con los fondos Next Generation, yo creo que tenemos una oportunidad de al sector eléctrico, e incluso estos sectores, el automóvil, etcétera, el hidrógeno, tenemos una oportunidad única para realmente impulsar esta transición energética. Pepe, en tu primera intervención nos has hablado de los cambios en el sector bancario en cuanto a las exigencias desde el punto de vista de riesgo, introduciendo nuevos factores para evaluar las operaciones, factores que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad. Evidentemente, para poder evaluar, un elemento básico es la información.
Es decir, saber qué empresa está cumpliendo o no, en qué medida, qué impacto. Y aquí entramos con un elemento crítico también, que es la medición, es decir, cómo medimos y cómo comunicamos todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista social. Y nos gustaría que nos hablases un poco sobre cómo estáis haciendo frente a este reto. Bueno, hay una taxonomía europea y hay unos marcos determinados por un task force para establecer, digamos, unos estándares comunes a la hora de poder medir y ver los efectos en la transición energética. Hasta yo me quedo sorprendido de dónde hemos llegado ya en el proceso de medición de estas cosas. Es decir, nosotros tenemos un compromiso sostenible. El banco ha puesto y ha publicado un compromiso sostenible. Y este compromiso sostenible se basa en uno de los elementos. Uno es movilizar financiación en temas, digamos, energéticos. Nosotros hemos movilizado solo en el tercer trimestre más de 12.000 millones en financiación que es considerada desde la taxonomía europea financiación, digamos, favorable, verde o favorable a la transición energética. Esto antes no lo sabíamos, ¿eh? Ahora ya sabemos porque todas las inversiones se califican de esta manera. Pero en el compromiso con el objetivo del año 30, en cada uno de estos sectores tenemos unos objetivos cuantificados que se cuantifican en términos de toneladas de CO2 emitidas por cada uno de estos sectores y los objetivos de reducción de estas toneladas. Y entonces, es decir, ¿cómo podéis? Y el conjunto, para nosotros, decimos, nuestra financiación, si ahora tiene esta financiación es responsable de tantas toneladas de CO2, para el año 30 tiene que tener una responsabilidad menor. ¿Cómo lo conseguís esto? Pues obviamente, y esto me parece que Pepe Bogas lo dijo, en todo este proceso de la transición el tema de la economicidad, de la rentabilidad, de la viabilidad, de la prudencia es fundamental. Y por lo tanto hay que saber, en un diálogo permanente con las empresas, desde nuestro punto de vista bancario, con las empresas y por otro lado con las propias autoridades que las empresas también tienen, que se establezcan unos objetivos de reducción y unos compromisos conjuntos que tengan sentido, que puedan ser viables. Nosotros tenemos a nivel de banco un compromiso de reducir nuestra emisión indirecta a través de las empresas que son nuestros clientes, las emisiones de CO2, y están cuantificadas, y son los objetivos de reducción cuantificados. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues porque nosotros tenemos unos equipos especializados por sectores, los 6 sectores a los cuales tenemos un compromiso, ¿no? Tenemos equipos especializados que junto con los equipos de riesgos y con los equipos comerciales, cuando van a ver a las empresas, han hecho el ejercicio conjunto de empresa por empresa, ver cómo se va a comportar esta empresa en cuanto a emisiones de aquí al año 30. Esto se puede hacer y se ha hecho con las grandes empresas, las grandes empresas energéticas, las grandes empresas digamos, petroleras o de gas, con las empresas del automóvil. El tema que es más difícil, y este es el que nosotros como banco principalmente, digamos, de los bancos líderes en España como banco de pequeña y mediana empresa, cómo se consigue también hacer eso. Y eso es más difícil desde el punto de vista cuantitativo. De momento estamos en la fase en que estos equipos que tenemos en el banco especializados en temas de fomentar y de vigilar la sostenibilidad. Digo, fomentar por un lado y vigilar por el otro para que no se queden fuera de mercado y fuera de competencia en el futuro, que eso también puede pasar. Pues estos equipos hacen seminarios, cuestiones, e intentamos nosotros ya directamente medir un poquito cuál es el impacto medioambiental de empresas pequeñas, que es mucho más difícil. Por lo tanto, ahí tenemos una cuestión más complicada. La pequeña empresa, desde el punto de vista social, se considera inversión social en muchos países, y por lo tanto ahí también tenemos esta duplicidad. Hay que ver la inversión en pequeña empresa, que es el sostén de nuestra base económica fundamental y de nuestro tejido empresarial y de nuestro crecimiento, y hay que ver cómo estos también se unen al carro de las grandes empresas. Yo creo que ahí se ha hecho mucho, hay un marco de financiación por parte de nosotros y sin duda del resto de los bancos,
todos tenemos un marco que es un marco de financiaciones sostenibles, tenemos un marco de actuaciones y también una visión a medio plazo de por dónde va a ir la rebaja de emisiones y, por lo tanto, la financiación es el gran instrumento que necesitamos. Yo en eso estoy totalmente y este es un objetivo de un alcance tan global, por decirlo así, que, como decía el presidente Lico, ese es un tema en que lo que no valen son ni las desconfianzas ni la falta de diálogo entre las autoridades públicas, las empresas privadas y los bancos. Estamos todos en el mismo carro, y para estar todos en el mismo... ¿qué pasa? Es que no va muy bien el micro. Estamos todos en el mismo carro, y en este carro el diálogo, la fijación de objetivos comunes, el sentarse a hablar todos y individualmente, esto es lo que nos va a llevar al progreso económico y social hacia una transición ecológica sostenible. Efectivamente, el tema de la taxonomía europea representa un avance. Estamos esperando que en el año 25 realmente venga la normativa europea sobre indicadores para el tema de impacto social, que es probablemente donde tenemos el mayor reto en cuanto a homogeneizar los índices y los sistemas de información para que las empresas puedan transmitir de manera homogénea el impacto social de lo que hacen, cosa que en la actualidad está sin homogeneizar y es un reto enorme. Precisamente la Bolsa tiene un compromiso en este sentido. El objetivo es lanzar este año un nuevo índice IBEX SG y además ya tenéis otros, el FTSE for Good IBEX o el IBEX Gender Equality, también el tema de los bonos verdes. ¿Nos podrías contar, Javier, cuáles son vuestros planes en este sentido y cuál es desde vuestra posición de gestor del mercado la percepción que tenéis acerca de cómo los inversores están cada vez más exigiendo la existencia de estos índices y que las empresas informen en este sentido? Sí, precisamente creemos que esa es gran parte de la contribución que nosotros podemos hacer a la sostenibilidad, es precisamente vehiculizar información, instrumentos que los inversores puedan identificar y que sean, digamos, los elementos cualitativos que ayuden, ¿no? en ese sentido. Los índices que hemos puesto en marcha, el índice SG, el índice Gender Equality, los índices que ya teníamos, que nos mencionó Fernando, del FTSE for Good, etcétera, creo que son todos ellos indicaciones y maneras de poner el foco en una buena gobernanza, en una buena transición hacia todos estos objetivos, de manera que las compañías que forman parte de esos índices quieran serlo, para empezar, porque todos los inversores necesitan focalizar su análisis sobre los mercados en elementos sintéticos, como pueden ser los propios índices. Y bueno, nuestro compromiso es, primero, como compañía, dentro del grupo SIX también, la política de sostenibilidad que tenemos puesta en marcha, y como ciudadano corporativo, con nuestro comportamiento como compañía, pero además como mercados, siendo el sitio donde esta información pueda fluir y donde podamos tener instrumentos de información y de inversión potencialmente, donde los inversores puedan encontrar esto. Creo que el mercado español realmente es un mercado que va por delante, gracias a emisores como el ICO, como emisores privados que han hecho emisiones en bonos verdes, en algunos casos, en algunos momentos los más grandes que ha habido en el mercado, en emisiones concretas. Creo que el mercado español es un mercado de referencia, yo diría mundial, en el mundo de la sostenibilidad. Y desde luego nosotros, como infraestructura, pues somos la autopista donde todo ese tráfico va a suceder, y pondremos en esa autopista pondremos las señales y la información necesaria para que la gente no se despiste y sepa dónde tiene buenas oportunidades de inversión que cumplen con esa taxonomía, que cumplen con esas agendas que tenemos por delante. A mí me da la sensación de que vamos un poco tarde, la verdad, pero como estabais comentando también, evidentemente este proceso tiene que ser sostenible en sí mismo, tiene que ser sostenible financieramente hablando, y yo soy un optimista recalcitrante.
Creo que una vez tenemos todos claro, los inversores y las compañías y la sociedad tiene claro que ese es el camino que tiene que transitar, tenemos que gestionar bien los ritmos de manera que sea financieramente sostenible, pero es un camino sin vuelta atrás, creo que es hacia donde vamos a ir y estoy convencido que alrededor de las empresas cotizadas, los mercados, etcétera, se va a generar probablemente un ariete de transformación que ayudará al resto de la economía con toda claridad. Y creo que eso es un elemento casi de ejemplo, ¿no? de cómo se puede evolucionar. Creo que eso sería muy positivo. Bueno, vamos terminando y me gustaría terminar, José Carlos. Vosotros que tenéis una responsabilidad enorme en la distribución de los fondos Next Generation, hasta ahora nos has contado, habéis tenido un foco principal que era el tema medioambiental, pero entiendo que también en esta etapa vais a focalizar una parte importante de los análisis en los temas sociales. ¿Nos podrías contar un poquito también alrededor de esto? Sí, tenemos distintas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa de impacto social, también a través, como decía Josep Oliu, sobre la pequeña y mediana empresa, a través de la línea ICO-mediación, tenemos indicadores tanto sociales como verdes para ir avanzando en esta materia. Nuestro gran reto ahora es la ejecución de las 5 facilidades de los préstamos de la adenda al plan de recuperación. Como decía el presidente del Banco Sabadell, aquí es un reto colectivo. Hace falta mucho diálogo conjunto y compartido entre el sector público y el sector privado, tanto sector financiero como empresas. Las 5 facilidades ascienden a 40.000 millones de euros. De ello, la facilidad ICO Verde va a estar focalizado en la transición hacia un cambio climático a un modelo productivo neutro y serán 22.000 millones de euros. Un tema con mayor contenido social y de crecimiento empresarial más focalizado en la PYME y en los autónomos será ICO Empresa y Emprendedores de fondo Next Generation con 8.150 millones de euros, de los que 1.000 millones será para un tramo de turismo, en digitalización, que es muy importante y antes ha hecho referencia, con Fondico Nestec, unos 4.000 millones de euros, Spain Audiovisual Hub con contenidos culturales, digitales, multimedia interactivos también con 1.712 y vivienda social, y aquí hay un componente social muy importante para alquiler asequible, unos 4.000 millones de euros. Colaboración público-privada será fundamental. De todas estas cifras, el 70-75% lo haremos con intermediarios financieros, 2/3 con los bancos, 1/3 con los gestores de fondos de capital riesgo y capital privado. ICO también hará financiación directa y no solo emitimos, como decía Javier, bonos sostenibles, sociales y verdes, sino también somos un inversor de referencia adquiriendo e invirtiendo en bonos y pagarés emitidos por empresas españolas, a veces de tamaño mediano, y también a través de los 4 fondos que gestionamos a través de nuestra filial Axis, Fondico Global, Fondico Nestec, PYME con iniciativas de impacto social y Fondico Sostenibilidad e Infraestructura, muy focalizado en la transición energética, y tenemos proyectos comunes con Endesa y esperamos tener más para esta movilización. Y en total en Axis estamos gestionando activos por casi 12.000 millones de euros, incluyendo los 4.000 de Fondico Nestec. Estos son los 4 instrumentos, está todo en marcha y pronto lo veremos en el mercado. Bueno, pues vamos acabando. Gracias a los 4 por vuestras aportaciones. La verdad es que es gratificante ver cómo cada año se va avanzando en todos los aspectos de sostenibilidad. El reto actualmente se centra en la medición y en la comunicación. Yo creo que no tardará mucho tiempo, probablemente 2 o 3 años, en el que veamos que las presentaciones de resultados de las compañías tengan claramente 3 bloques diferenciados. Uno, el financiero, que ya existe, pero luego habrá otros 2 bloques que irán ganando cada vez más importancia, que es el impacto medioambiental que generan y también el impacto social. Para eso tenemos que seguir avanzando en homogeneizar índices y tener mejores instrumentos para comunicar.
Así que nada, acabamos con anticipación, contribuyendo a la sostenibilidad de la agenda, ¿eh? Y agradezco mucho a los cuatro el que hayáis contribuido acortando las intervenciones y nada, y muchas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias.